En la quietud de la noche su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Luces del gentío en la noche de San Juan. Lo oculto, lo inexplicable, incluso lo aterrador, en ocasiones se manifiesta de maneras insospechadas. Hoy repasamos la historia y el reguero quizá de desgracias que ha dejado a lo largo de la historia el antiguamente llamado tablero parlante. Miedo, curiosidad a partes iguales, genera ese objeto adornado con números, con letras y un puntero triangular que parece deslizarse por cuenta propia, convirtiéndose con el tiempo en uno de los objetos más intrigantes y polémicos de la cultura popular. Preparados porque imagino que ya sabéis de qué objeto estoy hablando. Hoy en Aquelarre Bostik hablamos de la Ouija y sus peligros. Para ello contamos con Fran Merales, el investigador de esta semana, nuestro invitado, investigador TCI, divulgador, que nos desvelará pues esas verdades y esas mentiras que se esconden tras la Ouija. Bienvenido a Aquelarre, Fran. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Pues sí, hoy toca ciencia o creencia de la ciencia de la Ouija, ¿no? Es un tema, pues la verdad, como todo, lo llevamos a un extremo, lo llevamos a otro, es un poco el habla, ¿no? de la Ouija, ¿no? El hablar bien, el hablar mal, o sea, se ha creado un egregor que vamos a ir descifrando poquito a poco. Claro, podríamos decir que todo comienza pues a finales del siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, cuando el movimiento pues espírita se vuelve muy, muy peculiar, ya que después de la guerra civil estadounidense, las personas tenían como la necesidad de comunicarse con sus seres queridos que habían fallecido, esa necesidad imperiosa, ¿no? Pues viniendo, pues ya iban con las mesas parlantes, con la escritura automática, que era la manera que tenían antiguamente de poder comunicarse pues con ese más allá e intentar saber si su ser fallecido querido estaba en un lugar, ¿no? Pero luego pues se inventó lo que llamamos la Ouija, sí, pero sí. mucha gente quizá todavía no conoce demasiado el tema. ¿Y qué podemos decir que es la Ouija? ¿Qué significa? Bueno, la verdad que se remonta muchísimo más atrás. ¿Sí? Piensa que, por ejemplo, en egipcio, lo que se empleaba era un anillo de madera, de piedra, Sí. Llevaba un hilo y había, digamos, unos jeroglíficos, y entonces lo que hacía el anillo era, según donde se paraba, pues iban apuntando y ahí salían las frases. Entonces, en China también, más o menos era lo mismo, se llamaba Fuji. En Egipto se llamaba, ¿cómo era? La tabla de la mala suerte. Ajá. Se llamaba. Y luego en Roma lo que hacía era exactamente lo mismo. Sí. Era un anillo de piedra que también iba con un hilo. Sí. Lo que hacía era un recipiente de cristal. Sí. Y lo que hacían era recitar lo que es el abecedario. Y entonces cuando el anillo golpeaba ese cristal, pues era la consonante o la vocal que él tocaba hasta sin crear una frase, ¿no? Sí. Ya en tiempos de Pitágoras, en el 554 a.C., era una tabla, supuestamente era grande, hay pequeños escritos, en lo que decía que era una tabla grande con unas ruedas, y entonces sí que había unos jeroglíficos en el suelo, y al parecer tenía que ir moviéndose la tabla para poder ir descifrando las palabras, ¿no? Luego ya sí, luego en 1853, M. Planchet, un francés, fue el que inventó la planchette. En principio era como una especie de corazón de madera, llevaba 3 patas, la de adelante era el lápiz, y entonces conforme iba, moviéndose la tabla, iba haciendo letras, iba generando esas frases, esas letras, ¿no? Luego ya
ya sí, ya conocemos lo que es la Ouija en 1890 con William Booth, que ese fue el que ya inventó la tabla. Luego, Como la conocemos como hoy la día, conocemos ¿verdad? hoy en día, sí. Sí, sí, Entonces, bueno, fue el primero que la patentó, sí. y lo que después ya vino es William Ford, que trabajaba con él en la fábrica, pero él se quedó con toda la patente. Es que si hablamos de patentes, Frank, Ya. fíjate tú, porque yo en Aquelarre, en Radio Trini Jova, en la otra versión Sí. de Aquelarre, Sí. hablo de personajes, sobre todo femeninos en la historia. Ah, sí. Y he hablado muchas veces de mujeres que han inventado algo, la han patentado durante un tiempo y muchos han estado esperando a que acabara También. ese periodo Sí. de patente, pues para tirarse encima Sí. y patentarlo, registrarlo. Claro, claro. Ellos. Y una de ellas fue la inventora del limpiaparabrisas, que se montó una vez en un tranvía de Nueva York y veía que el conductor tenía que pararse cada 10 metros, 20 metros cuando nevaba, Sí. para quitar la nieve del limpiaparabrisas, y a ella se le ocurrió pues un artilugio, pues no como el que conocemos hoy día, pero sí que hacía así. Bueno, pues al final le quitaron la patente. La patente, ¿no? Y también le pasó a la que años más tarde Sí. inventó el limpiaparabrisas eléctrico. Fíjate. No como el que conocemos, Sí, pero sí, tal. sí. Es decir, que en el fondo esto de las patentes estaba a la orden del día, que viniera alguien y te la quitara y la registraran ellos. Sí, sí, hay que Perdona ver. que te haya cortado. No, pero es curioso porque sí que es verdad que he estado viendo, por ejemplo, historia, y es como dicen, ¿no? O sea, patenten, pero es que hay muchas tablas en aquel momento, y cuál fue la que en sí Claro. patentaron, porque habían demasiadas, ¿no? Claro. Y lo que pasa que, bueno, se fijaron en la historia, viene caída aquí, ¿no? En la que Elisa fue la que hizo, pero en sí, al parecer, hubo más tablas parlantes que la suya, ¿no? Sí. Y bueno, y es un poco así. Entonces pasamos que los espíritas, que eran los que principalmente empezaron a utilizarla, pasaron de las tablas y de las mesas parlantes y de las mediums que hacían escritura automática. Debemos decir que esto era muy lento. Sí. Imagínate, para que se levantara la mesa y nos contestase un sí o nos contestase un no, esto podías estar mucho tiempo. Claro. Y el medium, hasta conectar con ese más allá y en escritura automática, tal, pues también requería su tiempo. Claro. En cambio, la Ouija, que es lo que hemos dicho, un tablero, ¿verdad? Con letras. Con letras, números, el sí y el no, de un tablero de unos 58 por 30. Y bueno, ahí fue cuando parece ser que, claro, como tú bien dices, piensa que las hermanas Fox, cuando ya empezaron, pues claro, se contactaban a través de tictología. O sea, la tictología quiere decir que tú formas unas preguntas y formas un tipo como de abecedario a nivel de, por ejemplo, un golpe es A, B, C o dos golpes sí, uno no. O sea, vas haciendo como una especie de código, sí. Con la supuesta entidad que está en el otro lado. Claro, y entonces es un poco lento, como estábamos hablando. Y muy bien, como bien has dicho, pues claro, las mesas parlantes, o sea, o era girar hacia la izquierda, a derecha, a golpes, y era un poco, pues sí, era todo un poco más lento. Y poquito a poco, pues le fueron, también Alan Carle. Sí, el impulsor del espiritismo aquí en Hipólito Europa. Ribait, entonces... ¿Sabes por qué se llama Alan Kardec, no? Porque él se llamaba Hipólito. Sí, Hipólito Ribait. Sí. Porque se supone que conecta con una entidad del más allá, que se llama Alan Kardec, y él dice, pues ahora yo soy Alan Kardec, ¿no? Se puso así, es ¿verdad? Plano. Sí, la verdad es que sí, es curioso, sí. Es el impulsor de la doctrina espírita aquí en Europa, y realmente pues hizo que llegase a todos los lugares, a todos los rincones, y todo el mundo tuviera o se creó la necesidad de conectarse con ese más allá, con sus seres queridos fallecidos, y la verdad es que no le fue nada mal. No. Además hizo varios libros de espiritismo. El libro de los espíritus, el de los por espíritus, ejemplo. Sí, que habla también sobre, hizo varias mejoras a través de la Ouija también, o sea, y la verdad que, claro, que entonces un impulsor la Ouija se instauró dentro del espiritismo,
luego traspasó fronteras, dijéramos, Sí, sí. pero era el método más rápido que existía para intentar comunicarse con los difuntos. Sí, sí, había mucho, por ejemplo, sé que ya es más adelante, pero ya también ya está la psicofonía, o sea, todo lo que es invocación hacia el más allá, por decirlo de manera, hacia otro plano existencial, Sí. pues es comunicarse. O sea, aparte de la psicofonía, pues está la nigromancia, la negromancia, algún ritual chamánico, o sea, hay varias, incluso, dicen que no, pero hasta que también meten incluso hasta el reiki en estas invocaciones. Ajá, es una manera de llamar a otras energías, ¿no? Sí, Para que porque hablan nos- de que es como todo, o sea, si se hace bien no, o sea, se habla siempre de un mal uso, pero en caso de que funcionara, como es, digamos que el que hace el Reiki atrae las energías para sanar a la otra persona. Entonces, lo que está haciendo es invocar, ¿vale?, a esas energías para poder a través sí, es una herramienta, sí, la persona que lo hace, el sí, Reiki, es sí, como una herramienta. sí, ¿No? exacto. Entonces, todo Es lo que una evolución, sí, dijéramos, que ha tenido todo lo que estamos hablando. todo lo que estamos hablando, claro, todo ha tenido su evolución. evolución. Y luego, claro, hay cosas que ya prácticamente no se practican y otras pues que siguen practicándose, como hoy en día estamos hablando Ouija. el tablero Ouija, y bueno, ahí están sus pros y sus contras. Claro, el problema aquí viene que muchos han llamado a la Ouija un mal llamado juego. Sí. Nace, pues como hemos dicho, en 1890 y aunque tenemos la constancia, como hemos estado viendo, que a lo largo de la historia pues ha habido otras personas, ¿no? Y sobre todo, pues como este repaso que estamos dando en los círculos espíritas, que oficialmente se estaban utilizando algo similar ya en tiempos pretéritos. Pero ¿cómo realmente funciona? Aquí nos has traído un tablero Ouija, pero realmente ¿cómo funciona este tablero? ¿Qué tendríamos que hacer? O para aquellos que no sepan, que nunca hayan hecho una sesión de Ouija. Bueno, Con cuidado siempre, sí. pero luego eso lo vamos a hablar. Sí. Pero ¿qué haríamos con este tablero? Bueno, el funcionamiento tiene que ser que los participantes que vayan a hacer la tabla, todos estén de acuerdo. Yo lo que sí que diría es que siempre hay que hacer la tabla, o sea, hay que hacer la Ouija siempre pares, 4, 6, 8, 10. Normalmente con 2 o 3 personas no suelen salir. Entonces, lo que sí que o sea, lo que sí que hay que hacer es, sobre todo, seriedad, siempre con un medium. Piensa que cuando... Siempre tiene que haber una persona sensitiva, un medium, claro, que tenga tiene que tener alguien con facultades. ¿Por qué? Si no vale. Bueno, no vale, claro, vale. No vale. ¿Por qué tenemos que tener a un medium en una sesión de Ouija? Verás, cuando tú haces una sesión de Ouija, Sí. la persona con esa percepción extrasensorial, con esa facultad mediúnica, lo que te hace es saber si realmente se ha abierto esa puerta, quién ha entrado, quién hay y si realmente se ha ido. Siempre hablo de que se ha hecho un contacto bien establecido. Es decir, siempre que tengamos casi, entre comillas, la certeza que no somos nosotros, claro, sino que hay una entidad que ha entrado vamos, dentro de nuestra sesión. Claro, sí, vamos a hablar de las dos vertientes, sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Pues que el que entra no es el que dice ser. O sea, estamos hablando de que hay suplantación de identidad muchas veces. Entonces, claro, entonces con una medium podemos saber si realmente lo que está sucediendo es que la entidad que hay es cierta. ¿Por qué? Muchas veces las 2 o 3 primeras preguntas que se realiza, si realmente se ha hecho ese contacto, las respuestas son bastante acorde a la persona que se va referida. Por ejemplo, si es un abuelo, si es un tío, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Puede ser que esa entidad que hay en el otro lado esté usando la telepatía de la persona para poder sacar información, o que sepa, se meta dentro, por decirlo de una manera, del cerebro de la persona y saque pensamientos oscuros sobre la persona en cuestión, o sea, saque información de ella. Claro, pero siempre hablo de que hipotéticamente de que se ha hecho un contacto bien establecido. Claro, y pues ahí viene la clave. ¿Cómo sabemos que es un contacto bien establecido? ¿Por esa medium o ese medium? Exactamente. Muchas veces lo que también se recomienda cuando se haga el tablero Ouija es que se coloque una grabadora
porque más de una vez también se colan voces. Y llegaría a ser lo que nosotros llamamos wijafonías. Wijafonías, sí, eso es. Sí, sí, que se ha escrito mucho. Paco Azorín, que es un investigador, Sí, sí, sí. yo creo que tiene un libro que justamente creo que se llama así, yo creo que lo tengo en mi biblioteca, y habla pues de esos registros que justamente se hacen dentro de esas sesiones de Ouija, y a veces Claro. son muy reveladores, muy Claro, reveladores. claro. Piensa que cuando Los mensajes. estás haciendo una invocación sobre la medium que en ese caso está, claro, se puede abrir ese portal, se puede abrir ese vórtice y claro, puede ser que tengas información a través de esas entidades. Que son capaces, has dicho, que pueden ser capaces de leer la mente de la persona claro. que está en esa sesión. Sí, normalmente es telepatía, porque por lo que cuando alguien haces el contacto y está sacando información es telepatía, pero ojo, porque también te puede sacar información de esos pensamientos profundos que Wow, que tú esto, tienes. Sí. esto es más aterrador aún. Bueno, que la movida. claro, pero eso es hablando dentro de la hipótesis que tú has hecho realmente el contacto, ¿no? Sí, sí, y sí, sobre sí. todo eso, una seriedad, en control, sobre todo que haya esa persona en la que controle todo esto, porque, claro, ¿qué puede suceder también? Pues que la medium, por ejemplo, le diga a los participantes que si quieren hacer una pregunta, imagínate que nadie hace la pregunta y de repente la tabla empieza a moverse. Claro, dice, pero ¿qué está pasando? Claro, Quiere no había decir... preguntado nada. Claro, entonces... ¿A qué nos estaríamos enfrentando entonces Claro, en ese bueno, momento? es posible que uno de los participantes haya hecho una pregunta para él mismo, pero no se atreva a hacerlo, y sin embargo la entidad le ha leído la mente Eso y le está también, contestando. perdona, Fran, lo hacemos cuando vamos a un sitio a intentar captar registros psicofónicos, Sí. que no deja de ser otra manera de conectarse con ese supuesto Sí. otro lado, y también hacemos preguntas internas. Sí, claro. Y a veces precisamente contestan a esas preguntas que hacemos de manera interior, que no tanto a las exteriores. Sí, claro. Es que, claro, hay que estar pendiente a Entonces todos aquí los es que se nos movimientos. abre como un gran amplio abanico de posibilidades. Primero, tener el tablero, bueno, ser consciente, siempre números pares, Sí. una persona que sea medium y que sepa lo que está haciendo, Sí, sobre claro. todo, Sí. dando la seguridad de que quizás sí que estén entablando pues eso, un contacto con una entidad del más allá. Sí, también hemos de tener en cuenta, debemos que pensar que muchas veces con un medium, cuando se ha hecho bien hecho el contacto, a veces no cogen lo que es la planchette. O sea, el contacto que puede haber es mediación y sin tocar la tabla. O sea, puede dar información muchas veces también sin tocarla. Claro, piensa que la persona está canalizando. Claro. Entonces, a veces no le hace falta llegar a tocar con el índice los dedos a la plancha, sino que puede dar información sin llegar a tocar la de todas maneras, cuando todo el mundo, como vemos en las películas, en las series, aquellos que nunca han visto un tablero Ouija, en la realidad no se toca, ¿verdad? Que no se toca. Nunca la gente no llega a tocar la planchette, o puede ser un vaso también, pues verdad que se puede utilizar también un vaso, ¿no? Sí. ¿Tú eres de los que piensa que hay que tocar el planchette? Sí, o sea, la plancha hay que tocarla y hay que moverla. Yo, a ver, hasta donde llego no he visto la planchette que es moverse sola. Si no sería un tipo o sea, digamos, no la he visto moverse sola. Vale, entonces, es decir, que hay que tocarla. Hay que tocarla. Entonces ya se está poniendo la energía de todos los presentes. Claro, lo que pasa es que se supone que lo que la medium está canalizando y esa entidad le está hablando es lo que se va a reflejar. Lo que se va a reflejar. Vale. Entonces necesitas energía muchas veces del resto de del grupo que están participantes y que muevan el tablero hacia las letras donde esa persona está canalizando y lo que la entidad supuestamente está intentando expresar, ¿no? lo que está diciendo la pregunta. Ser un mensaje a una pregunta o siempre dirigido a un miembro de los que están en esta sesión, ¿verdad? Sí, entonces
bueno, luego hablaremos de los peligros, porque hay, por ejemplo, dentro de una sesión de la Ouija, Sí. a lo mejor están tranquilos y pueden haber fenómenos paranormales, ¿vale? Concomitantes al tablero, o sea, lo que se está haciendo. O sea, pueden, A la vez. Es A decir, la vez. te está diciendo una cosa y se están y se están produciendo. produciendo fenómenos paranormales justo alrededor de O donde se está. podrían ser objetos que se caen al suelo, por ejemplo. Puede ser, sí, claro, puede ser movimientos de poltergeist, puede ser olores, puede ser La golpes, clariescencia que llamamos clariescencia, nosotros, sí, exacto, olores clariescencia, tanto buenos como malos, malos, bajadas de temperatura, termogénesis, que llamamos termogénesis en en parapsicología, y que son parapsicología, bajadas de temperaturas súbitas sí, de 2 o 3 grados y tranquilamente, ¿no? pues hasta 12 y 15, sí, puede ser un poco Bruscas, bajada brusca, sí, bruscas. sí, sí. Entonces todo eso pues hay que tener en cuenta a la hora de poder hacer una Es Ouija. decir, que cualquiera que se exponga a una sesión de tablero Ouija con una medium por siempre Sí, o un sí, medium, sí, sí. tiene que tener claro que todos estos fenómenos de los que estamos hablando se pueden dar, pueden ocurrir. Con lo cual ya se estamos poniendo en sobreaviso Sí, a la a la gente, todo lo que tiene que llevar consigo, o pues por lo menos tener en conciencia que todas estas cosas pueden producirse. de dónde se va a meter, sí. Oye, pero Fran, ¿tú sabes que allá por las primeras décadas del invento del tablero Ouija comenzó a ser percibido también como un elemento romántico y desenfadado? Sí, sí, fíjate que allá sobre el 1920 había alcanzado la popularidad tan grande que se transformó en el regalo ideal, en el juego ideal para las parejas, para tener una cita con una pareja. Y entonces lo que permitía es que se sentara uno enfrente del otro y pues entablar conversaciones a través del tablero, Sí. y de esa manera coqueteaban las parejas. Bueno, pues al final se hicieron hasta un tipo de postal con dos enamorados así mirándose embelesadamente, pero teniendo en medio un tablero Ouija. Es decir, fíjate si se pasó del romanticismo, tanto el romanticismo real de pareja, del amor, que lo que conocemos como amor, como también se transformó en la forma de comunicarse con ese otro lado, con ese más allá, vamos. Claro, Marta, brutal esto, piensa que sí, bueno, es que lo que estás comentando en sí, cuando tú compras la Ouija, en la caja te pone las preguntas. Probaré un examen, me enamoraré de la persona. O sea, las preguntas que te pone en la caja es sobre esos temas. No, vamos, que son bastante banales, ¿no? Claro, me estoy comunicando con un espíritu del más allá, claro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, las personas, llevan el tablero a otros límites, pero si tú compras la Ouija, que la he visto hasta en el SNAP, que la venden, o sea, tú coges la caja y las preguntas es, me enamoraré de fulanito, aprobaré el examen de conducir, o sea, son preguntas normales que le puedes hacer al tablero. O sea, no lleva la caja a los extremos. Claro, cuando tú vas a una tienda esotérica y ves la Ouija, entonces ahí es donde la gente, el vendedor y tal, pues te la ponen en los extremos que... O sea, allá donde tú la vayas a comprar, te la meten en un extremo o te la encuadran en otro margen. Claro, tienes toda la razón, porque pasamos de una Ouija para enamorados y para filtrear con aquella persona que te mola, claro, para tener la excusa perfecta, pasamos a que en un momento determinado la historia da un giro y la percepción absoluta se vuelve una oscuridad, algo negro, claro. Y se produce, dijéramos, décadas después, pasaron, pues eso, de ser algo inocente a ser algo fantasmagórico, total. Claro. Y es a finales de los años 60, es decir, transcurren pues más de 60 años, de finales de 1800 hasta el 1960, 70, perdón, que pasa algo en esa época que transforma, ¿no? Que son, por ejemplo, podríamos decir los asesinatos de Charles Manson,
que el hombre, pues ya sabemos qué es lo que provocó. Él la mano no la puso, pero la mente provocó que mucha gente muriera asesinada. Y el auge de la iglesia de Satán también le dio ese giro a la Ouija, y todo lo que teníamos romantizado, pues eso, con esos movimientos espíritas de la época y el movimiento de Allan Kardec y ese amor hacia la Ouija, se vuelve oscuro y cambia drásticamente, convirtiéndose en algo terrorífico. Y fue el cine, bueno, primero un libro del que hablamos aquí en Aquel Arrebostic hace poquito con Isra Gordon, con nuestro compañero, pero realmente es en el año 1973 cuando sacan una película, William, que lo revoluciona todo, que es El Exorcista. Sí. Y aquí es Linda Blair, Linda Blair, que hace de Regan, que baja al sótano de su casa. ¿Y qué ocurre? Pues que hace un tablero Ouija, sí. Y ahí cambia todo. Sí. Hace un tablero Ouija, se le mete un demonio dentro, ¿verdad, Frank? Sí. Y ahí... Bueno, verás, el problema está en que el cine, y está muy bien, porque yo muchas veces me hablan, hostia, es que el cine hace daño a lo que es todo, lo que es el misterio, la parapsicología. Sí. A ver, no lo veo así. Verás, me explico, ¿vale? Me encanta que matices esto. Sí, no lo veo así. ¿Por qué? Yo cuando veo una película en el cine, por ejemplo, sé el material, sé de lo que están hablando. O sea, hablan de la Ouija y expresan bien. El problema está, claro, que es una película, tienen que vender y tienen que llevarlo a extremos, ¿no? ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, el tema de la Ouija, si la posesión basa, por ejemplo, en que tengas prosopopesis, que tengas varias, digamos, síntomas, ¿vale? Entonces podemos estar hablando de que, al igual, dentro de que tienen que ir primero a la ciencia médica, o sea, tienen que estar, que los informes marquen de que no tenga ninguna enfermedad, que eso también podemos hablar, claro. ¿Vale? Y entonces claro, las películas lo que llevan es todo al extremo. O sea, si la posesión al máximo son de 5 patologías, las lleva todas a unos extremos. Claro, pero en sí, claro. la película El Espinazo del Diablo, ¿Sí? O sea, está muy bien. O sea, habla de esa entidad que queda entre nosotros porque ha quedado algo pendiente. ¿Esta película de Roman Polanski, La Semilla del Diablo, o es No, otra? El Espinazo del Diablo. Ah, pensaba que era la Semilla del Diablo. La Semilla del Diablo, sí. O sea, explica muy bien cómo... Exacto, o sea, todo, o sea, el ruido blanco. Utilizan... Exacto, o sea, está muy bien porque te explica el uso de cualquier instrumento que en ese momento va dedicada a la película. El problema es luego cuando, claro, hay un desfase porque tiene que haber, como es la película, tiene que haber, ¿no?, espectáculo. Claro. Pero está bien enfocada. Entonces, no creo que haga ese daño como dicen de hacer, sino si tú prestas atención a las películas, sí, aprendes muchas cosas de ellas. Otra cosa que has comentado que quería matizar, la Ouija, la tabla y el máster no son ofensivos. O sea, ni tiene mente, ni tiene sentimientos, ni tiene nada. O sea, la Ouija lo que tiene peligrosa es la mente humana. Claro. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces, y eso es lo que queremos dejar claro en aquel lado. Claro, entonces cuando se ha mencionado las iglesias de las misas negras y todo, claro, es lo que se está montando a través de la Ouija es un objeto maldito, un objeto oscuro, un objeto pues que realmente se le ha otorgado un egregor negativo, que incluso en la calle cuando hablas, ¿quién es, sabes la Ouija? La gente ya mira con malos ojos, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, cuando hablas del diablo, ¿no? Sí. En la Biblia el diablo no te lo dibuja como te lo están dibujando la iglesia o las personas, o sea, de rojo, con un tricornio, con cuernos. O sea, no es así. Lo que pasa es que lo hacen para asustar, para digamos, generar ese miedo. Hostia, cuidado con el diablo, que mala persona que es. O sea, a eso me refiero, ¿no? Sí. Incluso con muchos otros objetos. O sea, hay veces que lo generamos más nosotros, el habla, que en sí el objeto en sí, cuestión. En particular, claro, ¿no? Claro. Porque, claro, ahora ya sí que vamos a tocar un trasfondo ahí, y es que cuáles son los principales, dijéramos, riesgos psicológicos que tiene practicar una sesión de tablero Ouija. Vale, mira, ahora vamos a hablar totalmente al otro extremo, ¿no?
Lo que más tiene de peligro es la sugestión de las personas. Vale. O sea, por ejemplo, si forman 4 personas, montan una ouija, no hay ningún medio y porque ya sabes a lo que vas a ir. O sea, vas a hacer una ouija. ¿Qué significa? Vas con esa pretensión de que vas a encontrar algo. Entonces, la mente humana es tan mala, por decirlo de una manera, que muchas veces... Es flexible, se puede manipular, claro. ¿no? Entonces, ya sentimos ruidos, ya sentimos golpes, pensamos que ya hemos hecho un contacto. ¿Qué preguntas hacemos? Pues no la que ni hemos hablado, comentado antes, ni si están enamorados, o preguntas del colegio. Las preguntas que se hacen son macabras. Sí. Como ¿quién, norma general, sí. Claro, sí. ¿Quién morirá primero? O sea, son preguntas un poco. Pues, ¿qué sucede? Pues todo esto en una mente de gente joven, cuando salen incluso de esa sesión, la gente te dice, es que me siento raro, me siento extraño, No, la sugestión de la mente humana es peligrosa. O sea, tú imagínate la cabeza de las personas cuando dicen en una de las sesiones, sí, que formaron las partes en las que iban a morir cada uno. O sea... ¿Daba fechas? Sí, o sea, 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, claro. Vas a morir tú y vas a morir tú. Claro, o sea, en un grupo de personas estaban asustadas. Hombre, ¿cómo entonces, no vas a estar asustado? Si algo que te dice que vas a morir. Claro, o sea... Y además es que suele ser muy habitual que diga esto, ¿verdad? Claro, porque si tú ya estás buscando algo que negativo, negativas, claro, pues vas a encontrar dentro de ti esas connotaciones negativas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea y que nos entienda, si tú, por ejemplo, vas a hacer una transradio, sí, ¿vale? Tú pones la típica Spirit Box, ¿vale? Sí. Y tú pones a grabar. Cuando tú le dices si hay alguien aquí o cómo te llamas, tu conciencia, o sea, tu sujeción, ya está esperando la respuesta a la pregunta que tú has hecho. Es decir, cuando algo aparezca por esa radio, automáticamente, da igual lo que diga, que tu interpretación en tu cerebro lo va a traducir en la respuesta que tú estás buscando. Esto es lo que sucede en una ouija donde no se ha hecho ningún tipo de contacto bien establecido y, sin embargo, sí que trabaja la mente humana de la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí donde hay que tener cuidado, los peligros de la mente. Es decir, el primer peligro de hacer un tablero ouija es que tiene que ser que haya alguien experto. Si claro, no lo hay, malo. Malo. Segunda cosa es que nuestra propia mente es el principal peligro de hacer una sesión de ouija. Sí. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? O estar psicológicamente muy preparado, que a veces no es el caso porque todo el mundo tiene problemas, puedes estar más bajito de moral, puedes estar más triste. Es decir, que haya una persona que esté suficientemente bien mentalmente capacitada para llevar esa sesión y que no afecte más de lo necesario. Claro, podríamos decir. Sí, mira, por ejemplo, van a hacer una sesión de ouija, ¿no? Y sí, imagínate que van en una casa y no tienen información ninguna, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Pues cuando, por ejemplo, van a hacer la sesión de ouija, mucha gente dice, uy, ha fallado la sesión de ouija, ha fallado, no funciona, porque parece que quería decir una letra, parece que quería decir otra, no están, o sea, como que la entidad que ha intentado entrar en contacto no la ha hecho. Entonces, pues aquí nos ha movido el máster, nos ha movido nada. Ha intentado, pero no. Y nosotros pensamos que aquí no ha ocurrido, que aquí no ocurrió nada. Vale. O que sí, pero que no se ha querido mover. Vale. Ahora vamos a la situación de que, imagínate que todo el mundo tiene un dossier con los nombres de la casa donde hemos ido. Vale. O sea, imagínate que se llama Manuel. Un dossier con toda la información, de lo que vamos a hacer. Vale. Imagínate que se llama Manuel, por ejemplo, ¿sí? Y que murió en el 2010 y, bueno, un tipo de información. Vale, una información del lugar, algo que ha ocurrido en el lugar y nosotros, pues ya lo sabemos, los 4 que estamos aquí, los 4 que estamos, vamos a hacer una ouija y tenemos la información de todo lo que ha ocurrido en el lugar. Exacto. Es decir, un hombre que se llama Manuel, que ha muerto en tal circunstancias. Sí. Vale, claro, ya tenemos información. Ya tenemos información. Esto es una pista, ¿no? Eso es una pista, claro. Claro. Entonces, cuando tú montas la ouija y preparas la sesión y le dices, ¿cómo te llamas? Los que estamos allí
una M, una A, una N, una O. Hostia, se llama Manolo el hombre que está aquí, ¿no? Qué casual, ¿no? Qué casualidad, claro, ha funcionado. Antes Claro. no, y antes ha funcionado. Claro. ¿En qué año falleciste? En el 2010. Ostras, ¿qué ha sucedido? Muy fácil. Tú no tenías información de la casa, por lo tanto, yo puedo pensar que el que vivía en la casa me ha venido a la cabeza Antonio, a ti te ha venido Manuel, al otro Diego, y por eso la tabla no funcionaba, porque tú Vale. ibas a por una consonante, una otra Es una decir, vocal. Que dependiendo de lo que estemos pensando en ese preciso momento, el máster va a intentar, dijéramos, acudir a todas las letras inconscientemente. Sí, o sea, se llama efecto idiomotor, quiere decir que, Claro. Que tú mueves el Sí, máster sí. involuntariamente, o sea, son impulsos que genera. Son impulsos tan chiquititos, que tú no te das cuenta, que ni siquiera nos damos cuenta cuenta de que lo nos estamos moviendo nosotros. ¿vale? Exacto. Y la gente piensa que se está moviendo a voluntad propia. A voluntad propia, claro. Eso es. Y son movimientos neuromusculares nuestros, ¿verdad? exactamente, que lo que está haciendo es que los pensamientos que nosotros estamos generando en ese momento, pues, y por esos microimpulsos que tenemos. Claro, y ahora pues a mí se me ocurre una cosa, claro, sí. que a mí se me ocurren así cosas de repente, ¿no? Pero tú imagínate que estamos delante de nuestra Ouija, Sí. estamos haciendo la sesión, pero nos vamos a tapar los ojos. ¿Qué ocurriría aquí? Muy bueno. Ese ensayo ya se ha hecho. Es decir, Claro. vamos a hacerlo, vamos a poner los ojos cerrados y vamos a intentar que esto se mueva. Claro. ¿Qué pasaría? Se ha hecho, ¿no? Supongo que a alguien se le ha ocurrido antes que a mí. Claro, científicamente se hizo la prueba con 4 personas alrededor de la Ouija. Sí. Pasó esto, tenía una información, sucedió, y entonces fue cuando se dijo, vale, pues ahora vamos a vendar los ojos. Vale. Entonces vendaron los ojos y fue cuando le dijeron, ¿sabéis cuándo falleció el abuelo? Sí, ¿sabéis? O sea, información que la gente lo sabía para saber si realmente la Ouija lo iba a mostrar, ¿no? Sí. Pues con los ojos cerrados decían, ¿en qué año falleció? Y entonces el hombre iba apuntando lo que la Ouija iba haciendo. Y no me acuerdo la otra pregunta. Total, que cuando dijeron la fecha, había puesto una X, un sitio en blanco, o sea, no funciona. No funciona si tienes los ojos tan vendados. No funciona, claro. Entonces, claro. Claro, entonces, que Marta. aquí nos estamos enfrentando realmente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que si te estás diciendo que el máster lo mueve esa inteligencia, esa entidad, en la cual a través de la medium lo mueve, pero que no es la medium, sino que es la entidad la que mueve, vaya, resulta que tapa los ojos y la entidad no sabe leer. Claro. Esto es clave. Claro. Realmente clave. Lo que pasa que, claro, científicamente se ha mostrado con personas que querían hacer la Ouija, que querían contactar, ¿sí? Y que realmente pues sucedió esto. Sin embargo, no sé si has visto ahora que van a poner en Cuarto Milenio, está el Aldo, sí. que le tienen puesto micros electrodos, sí. Para saber cómo canaliza el cerebro a través de los microimpulsos cerebrales, o sea, de las descargas eléctricas, sí. Y a ver neurológicamente cómo funciona, ¿no? Funciona el cerebro de una persona sensitiva. Claro, ¿no? También es verdad que deberían. Claro, porque yo creo que ellos sí que tienen algo diferente. Algo que diferencia a, no sé, algo neuronal, sí. Que sí que les hace especiales, claro. Y creo que se puede llegar a ver, ¿no? Por ese tipo de pruebas, sí. De ondas, ¿no? Claro, yo también en su momento se estudiaba lo que era a nivel neurológico, pero también a nivel de pulsaciones del corazón, porque muchas veces cuando suceden este tipo de casos, el nivel de pulsación suelen bajar, sí, suelen disminuir, sí. Entonces puede llegar a una canalización, a una relajación, sí. O sea, todo esto es un poco pues lo que creo que intentan demostrar. Qué ¿no? bueno, qué interesante. Sí. Qué fuerte. Pero, a ver,
Aquellos que piensen todavía a las alturas del programa que estamos aquí en la hora de Aquelarre, Sí. que piensen que realmente lo que se manifiesta son entidades, muchos hablan de que hay diferentes tipos de entidades que pueden entrar al abrir esa puerta, Sí. al hacer el tablero Ouija, pero hay gente que afirma que se ha puesto en contacto con entidades de otros planetas. Ya no estamos hablando con difuntos del más allá que han perecido, sino que estamos hablando realmente con entidades extraterrestres. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, a ver, yo opino igual que la psicofonía. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de que, imagínate que tenemos un positivo, ¿vale? En psicofonía, Sí. y nos dicen, oye, ¿y quién son? Extraterrestres, gente fallecido, gente que nunca ha sido humana, y entonces no lo sé. Yo solo sé que las vibraciones Sí. de onda a nivel de hertzianas Sí. me están dando que los hercios están en esos, o sea, en ese infrasonido, ¿no? Aquí el caso está, claro, a ver, el único que te puede decir quién ha entrado y quién no es un medium, ya lo hemos dicho, Sí. ¿no? O sea, en caso de que, por ejemplo, hagamos una sesión de Ouija y supuestamente hagamos contacto, vamos a ponernos con un extraterrestre, es un poco, no sé, cada Bueno, uno pues que hay mucha gente que está súper convencida decida de que es el de que han contacto. llegado a echar contacto, ¿no? Sí, O sea, bueno. hago una de tantas hipótesis que se barajan Sí. y esa no podía ser menos. Claro, piensa que a veces hablan con Asmodeo, Astadeo, con demonios, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes entablar? Pero bueno, ahí está. O sea, pero claro. Supongo que aquí entraríamos en el debate directo de qué entorno es el que tú tienes, qué entorno sociocultural es en el que tú te mueves, exacto. y cuáles son tus creencias desde que eras un niño, exacto, hasta que has eso sido es. una persona adulta, ¿no? Claro, eso y es. claro, por eso Entonces, quizás algunos claro. le llaman Asmodeo, otros lo pueden llamar Satán y otros pueden decir Sí, que son entidades extraterrestres de Venus, ¿no? Exacto, sí. Claro, Sí, sí. esto también es algo a tener en cuenta, ¿no? Sí. Claro, pero quizá se están convenciendo ya nuestros televidentes, los que nos están escuchando también a través de iVoox, pero siempre hay un riesgo al usarla, siempre hay un riesgo, por muy preparado que se esté, siempre hay un riesgo, hay una brecha, una cicatriz ahí medio a cerrar para que se cuele en tu pensamiento algo negativo que no te deje. Vale, vamos a ver. Por muy medium que uno sea, ¿vale? Ya. Vale, vamos a ir por las dos vertientes. Vamos a mostrar que se ha hecho un contacto. Imagínate que no hay medium, que se ha hecho un contacto bien establecido con 4 personas que están, no saben quién ha entrado, tampoco quién está, o sea, que pueden haber hecho algún engaño pensando que podía ser un familiar y no lo es, y que no se ha ido, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso extremista. ¿Qué puede suceder? Pues sucede que cada uno de los que están haciendo la tabla Ouija puede quedar poseído. Por esa entidad que ha entrado. Cada uno se lleva, ¿no?, una entidad. Me han llegado a preguntar, oye, ¿el que está en el sofá y no participa? No. Ese está fuera. que también, ¿no? Que también el pobre pilla por todos lados, ¿no? Digo, no, tranquilo, solo son los participantes. Luego está que quede poseído el lugar en donde se ha hecho. Claro, esto es muy habitual también de pensarlo, ¿no? El ir a acudir a un lugar supuestamente encantado. Yo cuando iba hace un montón de años, me podía encontrar tableros Ouijas improvisados. Sí, es decir, claro, escritos en un folio a boli, y al moneda, lado pues, te has podido encontrar jeringas así, plumas de animales sacrificados. Sí. Claro, aquí estamos hablando de que esto que estamos haciendo, este tablero Ouija, genera algo, un egregor o energía o algo que se puede quedar allí, se puede quedar en el ambiente. Sí. Esto. Vamos a ver. Energéticamente, claro, o cómo. Siempre, a ver, vamos a ver que se haya hecho un contacto bien hecho, porque hoy en día vemos que se han hecho alguna misa negra o vemos cualquier cosa rara en una casa y podemos pensar que realmente la casa esté pues infestada. O sea, hay que trabajar en ella realmente. Pero si hablamos de la Ouija, de los fenómenos que pueden suceder, lo digo porque he oído también que han hecho Ouija en una casa, en un bloque, hay un grupo que está trabajando en un bloque de pisos,
dicen que en la Ouija hay que estar el bloque infestado. No. O sea, hay que saber bien la situación de cada cosa. Si nosotros hacemos la Ouija aquí, es aquí donde se queda. O sea, tenemos que trabajar en el lugar. Si ha sido en la cocina, si ha sido en el comedor. O sea, en el lugar concreto en el lugar donde concreto. ha estado el tablero Ouija Exactamente. junto a nosotros. Claro. Otra cosa es que, por ejemplo, no lo llevemos nosotros. Entonces, allá donde vayamos, irá con nosotros. Otra cosa son objetos. Puede quedarse en un objeto. Si el objeto lo movemos, el objeto, allá donde esté, estará la posesión. Estoy hablando con hipótesis, ¿eh? Estoy hablando aquí no, supuestamente que está. Pasa que, claro, no tenemos ninguna. No, aquí solamente tenemos hipótesis. Claro, no son hechos, son hipótesis. Son todo a raíz de que puede suceder si realmente, de gente que ha firmado. Pues, claro, hay informes, hay archivos, hay libros, o sea, cosas que supuestamente han sucedido. Y de ahí se ha extraído toda la información que tenemos hoy en día. Y que exponemos en nuestra hoguera de aquel Arrebostic. Claro, que puede suceder, ¿por qué no? Lo que pasa Entonces siempre podemos decir que, aunque sea mentalmente, hay una brecha que nos puede hacer dudar. Yo siempre digo que hay un 99% que es mental y luego hay un 1% que lo dejo abierto. Hay mucha gente, hostia, que es muy poco. Bueno, pues te voy a dar un 98, va. Bueno, pero a veces dicen que es más fácil que te toque que te parta un rayo que te toque la lotería. Y hay gente que le parte un rayo. Le parte un rayo. Quiero decir que le toca la lotería también, claro, ¿no? Siempre está. Entonces, no hay que cerrar, o sea, tampoco hay que cerrar 100%. O sea, siempre hay que dejar un resquicio abierto. Entonces, cuando está la infestación en algún lugar o nos lo llevamos entre nosotros, sí es verdad que entonces hay que hacer una limpieza, tanto para el lugar donde está el objeto, sabemos que está, animales también pueden quedar en el lugar, claro, todo lo que hay alrededor por ejemplo, que el animal se enferme, podría ser. El animal puede morir, las plantas, o sea, sí, claro, hay una fenomenología alrededor del lugar que genera que puede ser que Claro, y nos daríamos cuenta porque anteriormente, donde hemos estado antes de hacer una Ouija, el ambiente era normal, todo era normal, y después pues empieza el nerviosismo, podría ser entre los integrantes de la familia, claro. Los animales se enferman o mueren, las plantas también, claro, y entonces ahí te das cuenta que quizá todo haya sido a raíz a causa de una invocación de un tablero Ouija. Nosotros mismos vemos que con la familia podemos ir mal, el trabajo es de estar bien a estar mal, económicamente baja el dinero y no sepas el por qué. O sea, hay varios síntomas en los cuales pues empiezas a notar que algo empieza a funcionar mal. Puedes tener visiones, puedes empezar a tener otra personalidad que no es tuya y bueno, es un poquito... Que estés siempre enfadado cuando antes te separa de la gente, intentas... ¿vale? Entonces ahí alguien tendría que acudir a alguien que le echara una mano. Claro. Aparte de un psicólogo, supongo. Pero claro, ahora luego cuento la otra vertiente. Claro. Ahora cuento la vertiente que a la gente le interesa, que es realmente el fenómeno, ¿no? El fenómeno o una energía, una entidad o algo que ha marchitado, dijéramos, la vida de aquel que ha practicado el tablero. Entonces, lo normal es que fueses a un sacerdote, en este caso, y te hiciera un trabajo, un ritual, o sea, que te hiciera, vamos a llamarlo así, una limpieza. Y también que si en caso de que quedara, por ejemplo, el lugar que quede infestado, ¿vale? Que quede poseído el lugar que hemos hecho y no nos lo hemos llevado, sino que se queda aquí, pues también. O sea, esto sería hacer una limpieza a nivel ritual para poder sanar el lugar, el objeto, nosotros. Y yo creo que esto es muy simbólico, ¿no? El poder restaurar, sanar el lugar, pero al igual que estamos hablando del lugar, estamos hablando de hacerlo interiormente nosotros. Claro. Es que al final todo tiene una relación y va junto, ¿no? Es decir, que el pensamiento y el fenómeno, si existe, va todo ligado y esa limpieza o eso tendría que producirse tanto en el lugar como en la persona. Sí, claro. Es que en el caso de que haya sucedido, claro, digamos que la limpieza tiene que ser un poco en general. Luego, Marta, llegamos a los poseídos enfermos. ¿Me explico? Poseídos enfermos. Sí. Vamos a ver. Verás, hay gente
que está enferma, pues tienen, por ejemplo, un tumor cerebral, tienen cáncer, Ya. tienen otro tipo de enfermedades Ya. que no quieren estar enfermos y sí quieren, o sea, creen que están poseídos por algo. Es decir, que están enfermos de verdad, pero ellos piensan que no están enfermos, están sino enfermos. que es algo que le ha poseído que le provoca estar así. Claro, Uy, aquí estamos rozando algo muy peligroso. estamos rozando algo muy peligroso. Es muy peligroso. Por sí. ejemplo, Es muy tenemos la otra enfermedad, que nunca tengo el nombre, y se llama la epilepsia, sí, claro. ¿vale? Esa es otra, ¿vale? ¿Qué sucede? Por ejemplo, la gente está enferma, no va al médico, sino que va a un curandero, por ejemplo, Si le da y un le ataque dicen, epiléptico. claro, no, o sea, y dicen que están poseídos por algo. Entonces, esa persona le van dando, digamos, lo primero que tienen que ir a la ciencia médica y decir si están poseídos, si realmente están, pues entonces lo que se hace es el trabajo típico de un exorcismo, ¿no? Pero la gente no quiere estar enferma, la gente quiere estar poseída, o sea, prefiere. Mucha gente, por ejemplo, Annalise Michel. Quiere respuestas. La gente Quiere quiere respuestas a lo que le está pasando. Exacto. Pero no le sirve la científica. No les sirve la científica. Claro, es que aquí es complicado. Es complicado. O sea, han llegado informes de gente enferma realmente que, sin embargo, ellos mismos, sin llegar al informe médico final, han llegado curanderos, les han mandado otro tipo de medicina que no le pertoca porque no le viene y ha fallecido. Han fallecido pensando que han fallecido por culpa de una posesión. Estos son los verdaderos peligros. Son los peligros todo puede que empezar, contrae. pues eso, con una sesión de Ouija, claro. y creer que estás poseído, claro. No ir a donde tienes que ir, claro. Ir a otras personas que, por desgracia, a ver las ailas, sí. Y lo que hacen es perjudicarte, incluso te puede llegar a costar la vida. Claro, mira, hay dos pequeños casos. Claro, si tiene peligros la web. Tiene peligro, claro. Mira, hay dos casos, ¿vale? Uno que es un poco más polémico, pero yo los pongo hasta donde llegamos, ¿vale? El caso de Annalise Michel y el caso de Vallecas, sí. Estefanía Gutiérrez Lázaro, son muy parejos. O sea, ambas tenían un problema de epilepsia. La epilepsia, si no es tratada, llega un momento en que pueden ver cosas que no son, o sea, delirios de visión, o sea, y al final acaban fallecidas, porque lo de Annalise Michel fue lo peor, porque fue que le quitaron la medicación. En aquellos años, Marta, la medicación, hoy en día te medican y a lo mejor a las horas ya tienes ya te están creando los síntomas de la medicación. Pero en aquellos tiempos, los tiempos de Annalise, medicaban y había que esperar por lo menos 15 días a que hicieran. Los efectos no eran tan rápidos como los de hoy en día. ¿Qué sucedía? Que como los efectos no eran, digamos, inmediatos, pensaban que la medicina no estaba funcionando. Y lo que tenía la pobre muchacha era ataques epilépticos. Pero su familia estaba convencida de que esta muchacha estaba poseída realmente por él. Claro, porque las creencias de aquella familia eran 100% creyentes de la Iglesia. O sea, y también se comenta que en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el caso Vallecas, que se ha llevado al cine, se ha llevado también en un montón de libros, pues tampoco se estaba medicando para una epilepsia. Claro. Con lo cual aquí, a pesar de todo el gran misterio que siempre hemos tratado aquí en nuestro país, como uno de los grandes, yo no niego que se produjera algún tipo de fenómeno. Exacto. Pero que Estefanía estaba malita y no se le estaba ayudando a tomar su medicación para la epilepsia, y esto, creáis o no, claro, pues tiene sus consecuencias. Claro, se llegó a la conclusión de que faltaba, digamos, el último tramo, que era darle la medicación correcta para poder ayudar a Estefanía. Sí. Y la sacaron antes de que se le diera la medicación. O sea, creyeron más en la posesión que no en una enfermedad. Aquí quizá, pues eso, se juntaron muchísimas cosas, que es un tema muy, muy peliagudo, pero se han dado otros casos de posesiones que también se ha creído fervientemente, que han sido después siempre de practicar una sesión Ouija, los que estamos comentando, una en el colegio y Annalise, no sé si en casa o las amigas o lo que sea. Pero estamos hablando de personas que resultaron fallecidas a causa
de del las tablero, creencias y después de haber practicado la ouija. una ouija, ¿no? Eso es lo que quería también, eso, hacer entender que a veces no es el propio tablero el que es es peligroso, como se llama, tablero maldito, sino las mentes humanas que muchas veces son cerradas. O sea, Claro. no queremos ver la realidad. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la ouija. Porque eso es Conciencia. otro peligro, conciencia, que luego puede desembocar en ciertas cosas. Pero a la vez, fíjate, aquí estamos resaltando los peligros realmente de la ouija, pero no hablamos de, en contrapartida, de esa atracción, porque igual que repele y que tal, la gente siente verdadera atracción Por ella, ¿no? por ella. Sí. Y esto no ocurre con las psicofonías, por ejemplo, Sí. cuando vamos a grabar, vamos con una grabadora. La gente no va con las grabadoras Ya. por la calle Sí, para sí, intentar contactar con el más allá, pero Sí, en sí. cambio, con un tablero Ouija sí. Yo, ay, no, qué miedo, pero yo lo hago, Sí. ay, yo lo he probado, ay, yo lo quiero probar. Nunca, es algo que no ha dejado nunca indiferente a nadie dentro del mundo de la Sí. parapsicología. Marta, es ¿Por qué que, crees que atrae tanto? pues, Bajo tu propia experiencia o sí, opinión. bueno, sí, yo, bajo mi opinión, yo creo que la gente, mira, hay casos, por ejemplo, que nos llegan de familiares fallecidos Sí, que han fallecido hace 2 días y te llaman que quieren ponerse en contacto ya con ellos. Entonces, es un poco el querer saber qué hay en el otro lado o cómo están. O sea, yo creo que la demanda, por decirlo de una manera, es la desesperación de estas personas, de estas personas que han perdido un ser querido y rápidamente quieren ponerse en contacto con ellas, ¿no? claro. Es un que poco a veces no fuera tan fácil, peleagudo, ¿verdad? sí, poder hablar con las personas, el poderlas hablar, pero ya no a nivel de parapsicología, sino también un poco como amigos, o sea, intentas hacerles creer pues que con paciencia, que no es tan fácil, que no es todo lo que reluce. O sea, claro, el problema es lo que hoy en día vemos en YouTube y estamos viendo. O sea, las falsas ouijas, las falsas conexiones. O sea, estamos viendo verdaderamente, por llamarlo mal, basura, ¿no? Sí. Como decía Oscar Gordon en una entrevista, el misterio está en la UBI. Entonces, tenemos muchos archivos, muchas cosas en el que podemos basar para poder seguir trabajando. ¿Ha habido avances? Sí, algo, claro, porque estamos trabajando con infrarrojos que sabemos cómo es, pero me refiero a que ven tantas cosas la gente que cree que es muy fácil el poder contactar con el más allá, ¿no? La sobreinformación La o la mala información, sobreinformación, claro, que claro, hoy tenemos exacto. acceso a todas las redes sociales Redes habidas y por sociales, haber, claro, que nos muestran in situ, pues eso, sesiones de tablero claro, Ouija, lugar abandonado típico de toda la claro, vida, se está moviendo, aquí hay algo, claro, saltan los detectores. Bueno, hay una infinidad de sobreestímulos claro, claro, que que al ser humano le nos llama llama mucho la la atención, atención y al claro, final crea una inconsciencia de creencias claro. de que todo es limpo, Pero es que normal, todo porque es como el esclon este, ¿no? sí, Tin, como tin, un tin, TikTok, ¿no? ¿no? Como ir Claro, cambiando, ¿no? no, entonces tenemos que Es mucho más desmentir de complejo, que esto sea así. si no es Y así. no solamente la complejidad del asunto, sino la complejidad del fenómeno. Sí, Es muy claro, complejo es y muy como complejo estamos y viendo estamos, todos los problemas y todo lo que puede llegar claro, a piensa que provocar. cuando yo hablo sobre las personas cuando quieren comunicarse o quieren informarse de cómo es la Ouija, como estamos hablando ahora, o de cualquier otro tema, yo lo digo, es muy difícil todo. Digo, lo fácil que es hacer un contacto, como lo estáis viendo, pero es que nadie se para ni siquiera ni a pensar en los trabajos que se tienen que realizar a nivel de física. ¿Sí? O sea, vibraciones, ondas, o sea, no es tan fácil. O sea, la gente de enseguida están sacando de un móvil, sacan entidades, pero si un móvil no tiene infrarrojo. O sea, si te lo tenemos claro de que el infrarrojo y el ultravioleta trabajan por debajo del pabellón visual, ¿cómo vamos a ver a través de un móvil? Entonces, la gente no le interesa
el funcionamiento, el cómo, en qué te basas. Estamos hartos de trabajar nosotros, de trabajar con esas, o sea, con esas armas. O sea, vibraciones, o sea, todo. Y la gente le da igual, porque yo quiero ver fantasmas. Entonces, no me cuentes milongas, que yo quiero ver. Entonces, ese es el problema, que la persona creyente, que realmente ha fallecido esa persona y que quiere ponerse en contacto, me da igual. Quiero hablar con él, ¿sabes? Claro. Entonces, ese es un poco, por otro lado, sientes lástima porque no puedes ayudarlos. ¿Sabes lo que le digo siempre? Sí. Si se aparecen, se te aparecerán en los sueños. Es O sea, una vía, dijéramos, entre comillas, también para poder comunicarse. Bueno, sí, vamos a ponerlo así. Si ellos quieren aparecerse a ti, se aparecerán en sueños, te dirán que están bien, que también es todos a nivel mental. Es como el subconsciente que te habla o que te da el mensaje que tú quieres o querrías que te haga. obtener. Vamos a ponerlo en plan científico. Sí. ¿Vale? Vamos a llevarlo así. Yo le digo los sueños porque, claro, es más fácil. ¿Dónde se guarda toda la información en el cerebro? En el hipocampo. El hipocampo es donde se guarda toda esa información. ¿Quién se encarga de ponerlo en un pensamiento? ¿Quién se encarga de ponerlo en un sueño? La amígdala. La amígdala es la que genera toda la visión a nivel de pensamientos, de sueño. Incluso hasta la amígdala te puede hacer malas pasadas y ocasionarte terrores nocturnos o incluso hasta pesadillas. Si está tocada. Bueno, solo son pesadillas. O sea, si hablamos ya de cerebros enfermos, ya nos metemos en... Claro, en otro pero campo. no, sí, es otro campo. Pero entrando solo en lo que es el sueño, claro, si tú estás pensando en esa... mi padre era... Pues yo recuerdo, en algún momento, el hipocampo le dirá a la amígdala, toma, le dará esa información. Ese recuerdo que tenemos que a nosotros parece que se nos ha olvidado en nuestro día a día, pero que pertenece a un recodo de ahí de la mente, sí. Y que esa amígdala, ¿no? Sí. De tanto en tanto le da calor y entonces nos da como la orden, ¿no? Para que a ti te venga ese recuerdo en forma de tal y tú creas que a lo mejor no están el subconsciente hablándote, sino que está otra cosa del otro lado hablándote, ¿no? Sí, sí. Qué bueno esto. Tengo, eso ya nos salimos un poco, pero yo tengo también las teorías de, por ejemplo, las FM. ¿Sí? También sí, que creo que cuando estamos hablando de la mente, bueno, tengo mis teorías, pero vamos, estamos hablando de la Ouija, pero solo me quería referir a... Oye, pero yo creo que los que... Yo ahora estoy ejerciendo de telépata y yo creo que muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo ahora mismo, quieren saber, Fran, tú como investigador de este tipo de temas, como buscadores de lo inaudible, si has tenido alguna experiencia personal o conocido casos donde el uso de la Ouija tuvo consecuencias inquietantes, o cuanto menos pues alguna experiencia tuya o de... Vale, mira, voy a contar un par de ellas. Una fue que es un profesor de instituto de Sevilla, ¿sí? Juan Luis Hernández Hermida, perdona, y él, bueno, es muy estudioso de la Ouija y aparte pues le va llegando información sobre los chavales a relación del tablero, ¿no? ¿Sí? Él cuenta que hubo un grupo de chavales en el cual hicieron la Ouija y como antes he contado, pues estableció una numerología de los que iban a fallecer. O sea, fulanito el 1, el 2, el 3. Madre mía, qué inquietante. Claro, esto. Entonces lo que sucedió fue que hubo una pareja de los que hizo la Ouija, ¿sí? y fueron a una piscina que estaba al vacío y que estaba muy cerca. José Luis Hermida. José Luis Hermida. Claro, conmigo en viaje al Centro del Misterio, que hemos traído hoy aquí el libro. Y mira, fíjate que lo escribimos los dos, José Luis y yo, para aquellos que no lo tengan, Viaje al Centro del Misterio. Aquí lo que hicimos es ahondar los casos investigados por él y por mí en nuestra trayectoria, y precisamente hablamos. Mira, siempre recomendamos un libro, solemos empezar a recomendar algún libro en Aquelarre. Lo siento, pero hoy recomiendo Viaje al Centro del Misterio, el mío de José Luis Hermida y mío. Y fíjate que este capítulo nosotros lo titulamos como
cuando Satán vino a verme. Porque ellos estaban convencidísimos, este grupo de amigos de Sevilla, que era el diablo. Era el diablo, sí. Cada día hacían la ouija. Si no era en casa de uno, era en casa de otro de los amigos. Hasta tal punto ya que esto que se manifestaba, que no sabemos si era algo, hombre, creemos por nuestras investigaciones que, claro, esto ya traspasó el muro, esto traspasó el muro directamente. Y es que no podían salir de casa ya prácticamente sin consultar la ouija. Sí. Estas entidades que supuestamente se metían a hablar con el grupo de chicos decía que habían sido amantes en siglos pasados de otras reencarnaciones de ellos, y esto cada vez se iba haciendo una madeja más gorda, más gorda, ¿no? Hasta que al final esta ouija, una de las sesiones les dijo que iban a morir todos. Y esto os lo podéis encontrar en Viaje al Centro del Misterio, en este libro que podéis encontrar, Casas Encantadas, Encuentros en Carretera, Contactos con el Más Allá, Ufología. Y al final, ¿sabéis qué pasó en este caso? Pues que la ouija empezó a amenazar. Pasó de ser cordial a recibir amenazas. Claro. Y esas amenazas se llevaron a cabo cuando se fueron todos a una piscina abandonada. Claro, con la intención de quitarse la vida, porque eso es lo que la ouija les estaba diciendo que tenían que hacer. Una de ellas, llamada Rocío, que es la protagonista de este caso, lo que hizo es subirse al trampolín de esa piscina vacía de agua y con escombros. Y los otros chicos, yo creo que entraron en razón en el último momento, la conciencia, el peligro, o llamémosle como queramos, dijo que no se iban a tirar, claro. Pero Rocío estaba embebida, estaba como diciendo, tengo que hacerlo. Porque la ouija decía que lo tenía que hacer. Pero ella dijo, pero tienes que salvar a mis compañeros. Si salvas a mis compañeros, yo ahora mismo me tiro. Sí. Entonces dice que la ouija, porque es que improvisaron un tablero ouija en el mismo trampolín. Sí, en el mismo trampolín, que no es que ya la hicieran en casa, ya la hacían en cualquier lado. Entonces ella estaba obsesionada con que, vale, había salvado a sus amigos que se bajaron del trampolín si ella se tiraba. Y efectivamente lo hizo. Pues aún tuvo la suerte, Rocío, de que al caer en la piscina estaba todo lleno de neumáticos. Rebotó. Y rebotó. Pero mira, se rompió la clavícula, la pelvis, la mandíbula. Se rompió los brazos y las piernas. Esta chica estuvo en el hospital meses y meses. Ingresada. Y gracias que estaban los neumáticos, porque si no hubiera muerte. Pero fíjate que con el tiempo, aún con magulladuras hecha polvo, los amigos fueron al hospital. Pues algo pasó allí que todavía inconscientemente seguían con ese aura de la ouija y de todo el lío en el que se habían metido tiempo atrás, que tuvieron que decirles echarlos fuera, porque todavía estaban enfrascados, embebidos en ese tema, ¿no? Y es un caso de ouija que recogemos totalmente cierto, José Luis Hermida y yo, así que me escriba la gente si quiere un ejemplar, pero fijaros, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Este es el caso que yo conozco, ¿no? Claro, buscaba un caso que estuviera documentado y que no fuera parte de la imaginación, ¿no? Gracias por haber cogido el caso de José Luis Hermida y mío. Entonces vi que estaba todo bien registrado y me pareció un tema gracias a lo que sea, pues oye, esta chica está bien, está recuperada y ya está, pero, la verdad es que tocó muy de cerca. Fíjate los peligros que conlleva la ouija. Luego, nosotros lo que hacemos es, cuando nos invitan a hacer ouija, no participamos, a no ser que sea, como he comentado al principio, que hubiese un medium por medio y que tuviéramos la seguridad de que se abre, se cierra y, en fin. Claro, porque eso no lo hemos dicho, pero cuando alguien empieza, dice hola, se presentan. Eso tienes que hacerlo siempre. Sí, o sea, los que están allí hay que presentarse y cuando te despides, adiós. Adiós para cerrarla. Para cerrarla. Claro, y luego, hay gente que se levanta, se larga y no o giran la tabla y no es cierto. Girar la tabla. Sí, muchas veces hay gente que hace pum y gira la tabla y no. O sea, claro, el problema es
el despedirse y saber si realmente después de despedirte está todo en orden, por decirlo de una manera, o sea, que realmente se haya ido, ¿no? Entonces, claro, ese es un poco todos los peligros y todo lo que conlleva. No es tan fácil de poder hacer la Ouija dentro de lo que cabe que ¿Y hayas hecho un vosotros contacto. entonces Pues nosotros lo que hacemos es perimetramos el lugar. trabajáis de diferente manera? No Vamos tanto diferente. tocando el máster y poniéndose a hacer una sesión de De Ouija, Ouija sino que como motorizamos. vosotros motorizáis. ¿Qué significa motorizáis? Pues vosotros como equipo de investigación, que yo he estado contigo por ahí de noche en esos lugares tétricos, a más no poder, has empezado a descargar la furgoneta y tienes todos los aparatos habidos y por haber para registrar algún tipo de anomalía. Sí, sí. Vamos, que yo he tenido aparatos que no había visto en mi vida y que gracias a ti he Sí. logrado conocer. Entonces lo que hacéis es una motorización, es decir, coger un tablero Ouija, colocarlo, pero con cámaras. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno, por ejemplo, voy a hablar de una sesión que se hizo. Fue una presentación de la SEI Barcelona y, bueno, pertenecíamos a ellos. Y era un poco en presentación y fuimos a un hotel abandonado que está en el Vallés. Entonces, bueno, decidieron a última hora hacer una Ouija. Es lo que normalmente hacemos, ¿eh? Pero es algo especial para que contarlo y que quede, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que hicieron fue, ellos se estaban preparando, nosotros empezamos a motorizar lo que es la zona donde se iba a poner, o sea, colocamos cámaras infrarrojas, cámaras ultravioleta, Sí. grabadoras, cámaras de night shot, o sea, intentamos, digamos, grabar toda la sesión y después poder analizar si realmente ha sucedido algo durante lo que es la práctica, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco lo que solemos hacer. En ese caso, sucedió que Isamari, en este caso, que era la que controlaba lo que eran las cámaras infrarrojas, me llama. Me dice, Fran, ¿puedes venir? Ya había comenzado la sesión y me marca que en la pantalla del ordenador aparecía algo que le faltaba una pierna. En la pantalla del ordenador Sí. que está lo que llamamos Kinect, Sí, ¿no? la cámara Que infrarroja, esa sí. Kinect, esa cámara infrarroja, lo que provoca es que si hay algo que no debería Que de debe estar, estar se ve como la figura, una figura. ¿no? Que te muestra, el programa informático te Sí. muestra que ahí hay algo. Puede haber algo. Puede haber algo. Vale, Puede. vamos a ver, porque a veces, hay dos cámaras, ¿vale? Está la 360, está aquí. O sea, me vengo a referir que todos los infrarrojos no valen. Todos los infrarrojos No vale, ¿vale? Está la IR, que entonces lo que hacemos cuando compramos un instrumento para poder trabajar si realmente o no, el primero que hacemos es desmontarlo. Y trabajamos ¿Lo con los desmontáis? software, sí. Gus y yo somos Expertos, ¿no? En pues si desmontar, supieras, ¿no? sí, Bueno, a mí me regalasteis un una aparato Transrad, sí, de, una Transrad. ¿verdad? Sí. De ruido blanco, Sí, ¿verdad? sí. Aún lo tengo allí en mi casa, porque que puede provocar esto, que si hay algo, ayude, ¿no? Sí, o sea, lo que se te regaló a nivel de Transradio es que, por ejemplo, lo que hacemos es colocamos una frecuencia en hercios de 800, 900, dependiendo, 14.000, y entonces lo que hacemos es usarla con la grabadora al lado, entonces lo que generamos es energía con esa Transradio para que module la voz. O sea, intentamos ayudar supuestamente a esas frecuencias para que module a través de darle que una lo utilice energía. como Con una energía para poder modular, supuestamente. Supuestamente poder Exactamente. comunicarse, Sí, ¿verdad? sí. Curioso. Entonces, Isamari te dice que está viendo por la pantalla del ordenador algo que no le cuadra. Que no le cuadra y que puede ser que esté dando un fallo en la cámara. Sí. Total, que nos ven un poco a hablar y entonces dice, ¿pasa algo? Sí. Y digo, bueno, es que sí, digo, nos ha salido algo en la pantalla del ordenador que le falta la pierna izquierda. Sí. Y me dijo, ¿la pierna izquierda? Digo, sí. Digo, extraño. Digo, queremos a ver si la reseteamos porque no se ve. Y me dijo, pues mi madre ha fallecido y le faltaba la pierna izquierda. Wow. Muy Digo, casual, bueno, ¿no? Esto. Claro, entonces dije, a ver, calma, porque solo ha aparecido, tenemos un indicio, Sí. tú con otro, pero vamos a esperar. Sí. Total, que esa entidad que estábamos viendo echaba las manos hacia un lado. Sí.
claro, ella estaba cerca, pero no me parecía como que la estaba llamando la atención. Bueno, es que claro, todo llevaba un curso porque no sabíamos Sí. bien qué es lo que estaba sucediendo. Intentar, es que claro, en ese momento no había nadie que nos pudiera ayudar. Entonces era trabajar sobre los instrumentos. ¿Qué pasó? No sé por qué, dijo Samari, ¿por qué no le arrastras una silla a ver si es lo que está buscando? O sea, era cosas, o sea, era ensayos. O sea, no era buscar una lógica, era experimentar experimentar. para ver qué pasaba, qué Exacto. ocurría. Entonces se le arrastró la silla, Marta, que es que se sentó en la silla. Pero es que Es decir, la la figura figura lo hizo el conozca. gesto como de quererse sentar. Bueno, hablando Claro, con esta chica, esto es súper extraño. es que ocurra. extraño. O sea, y está grabado. O sea, no es hablar por hablar. O sea, lo hemos mostrado. O sea, puedo mostrártelo. Qué curioso. Sí. Bueno, pues Bueno, y viniendo de vosotros, que sois personas no, o que sea, revisáis las cosas sí. 12.000 Y millones no de te lo veces, crees. y aún así, siempre buscando una explicación Sí. científica a lo que está A todo, sucediendo, sí, sí. a que vosotros digáis que eso No no puede os ser. cuadra, No cuadra. es muy curioso. Claro. Yo os he mandado muchos audios Sí, a sí, vosotros sí. donde he pensado que podía haber alguna incursión y me habéis dicho, oye, Marta, lo sentimos, pero estos son voces humanas que se Sí. han colado y tal. Buscamos, sí, Quiero sí, decir sí. que si no hay, Si no hay, no hay- no sacáis chichas para que haya. Claro, no. Sí, pero en cambio, aquí estabais dudando, ¿no? Bueno, es que claro, eran cosas muy raras porque principalmente pensamos que era un error. Sin embargo, hubo la compañera que casi estaba colaborando con lo que estábamos diciendo. Pero claro, no podíamos decir sí ni no porque era algo que había salido y estaba Totalmente. coincidiendo. O sea, yo no podía decirles sí que es un familiar tuyo. O sea, Qué yo curioso. necesitaba seguir trabajando para poder saber si realmente es o no. Porque, o sea, mucha gente me dice, hostia, Frank, con lo que tú trabajas en esto, y ese es el efectico más grande que hay, digo, por supuesto. O sea, o yo mismo me demuestro que realmente lo que estoy viendo es real, o lo que estoy escuchando, o no lo acepto. Entonces, esto que yo me estaba apareciendo, digo, es que no es normal. Bueno, después de poner la silla supuesta y ver cómo eso se sentaba allí, le dije a la chica que se diera la vuelta y ¿Sí? que se pusiera al lado de la silla. Wow. Pues te puedes creer que la silla sentada aquí y estaba como girándose para tocarla. Es que era brutal. Es que Se lo te estoy ponen los pelos de por punta, ¿eh? Para siempre. aquellos que nos Porque estáis viendo, no hay. Mira, tienes completamente el mira, vello de punta. claro, es que hay cosas que suceden y dices, bueno, No sabéis. bueno, pues ya está. Pero Suceden y suceden. suceden. Pero hay cosas que suceden y dices, no puede ser. O sea, no sé cómo explicarme. O sea, vale, muy bien. Pero y sigo haciendo otro ensayo porque meto un instrumento sobre otro. O hago ensayos para saber si realmente hay. O sea, el laboratorio, cuando realmente has captado algo, tiene que ser en el lugar in situ. O sea, una cosa es ir al laboratorio y entonces Intentar reproducir. claro, y trabajar una psicofonía o trabajar un vídeo. Los vídeos has de cortar, imagen por un lado, y audio por, o sea, luego ir cuarteando el vídeo para ver fotogramas. Sí, Claro, y llega un momento que llegas aquí y dices, wow. Y Entonces, no sabes. claro, ¿Sabes qué ha cámaras pasado? infrarrojas, claro. O sea, tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces, cuando la chica se puso al lado y ves como aquello se giraba e intentabas tocar, y decías, bueno, pues a ver, no sé, habla, dile. Y fotos, imágenes, o sea, fuera algo increíble. Y todo fue a partir de que estaban haciendo una sesión Una sesión de tablero de Ouija. tablero Ouija. Coincidencia, ¿no? Bueno, pues a lo mejor estamos hablando de ese tanto 1% que has comentado antes, Sí. que quizás ¿no? Sirve como herramienta al final para conectarse con algo. Por lo menos sí que sirve para conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, y según la ciencia somos nosotros el subconsciente que Total. actúa. Eso tenemos que tenerlo pues bastante en consideración, aunque Sí. no descartamos que ese 1% que a veces, pues bueno, pues ya empezamos con el espiritismo antiguo, que Sí. ya pensaban que era otra forma de comunicarse con el más allá, con lo cual, al final, yo creo que hemos aprendido sobre todo pues esos peligros que conlleva el realizar un tablero Ouija, Sí. una sesión de tablero Ouija, sin tener los conocimientos Conocimientos, previos, sin no claro. estar preparados psicológicamente. Claro. Y luego ya lo que no hemos comentado ha sido pues
esas enfermedades mentales que si uno tiene, pues evidentemente va a oír voces, va a ver entidades, delirios, va a escuchar pues eso, voces que le hablan y que vienen del es que tablero. vienen, Hay claro, enfermedades mentales como la esquizofrenia, claro. Fua, la doble es que personalidad. la mente puede ser tu mayor amigo en el sentido Sí, de poder estudiar y poder tener esos conocimientos. O sea, la mente humana es increíble, como tu peor enemigo. claro. No podemos olvidar que muchas experiencias que llamamos paranormales o parapsicológicas las podemos producir nosotros, no solo con enfermedades, medicaciones, que también es Sí, un punto, es un que punto, a sí. vosotros también os ha Nos pasado ha esto, pasado, sí, de claro. personas que han visto cosas, os han llamado, Sí, habéis acudido y luego habéis averiguado que ha sido un medicamento que le estaba produciendo no sé, una serie de de alucinaciones. alucinaciones. Y cuando se ha regulado esa medicación o se ha quitado esa O sea, medicación y sí, se ha cambiado por otra, sí. esas cosas han Han desaparecido. desaparecido. ¿No? Mira, antes de acabar, Sí, quisiera un último caso para sí, que veas todo lo que conlleva a veces el peligro, ¿no? Y lo que a veces es y no es. Mira, nos llaman un matrimonio joven en San Vicente del Sor sí. y nos dicen que en casa suceden cosas y que al final llega un momento en que ya no saben qué pensar. O sea, dice, yo es que dejo la llave del coche en un lado y me las encuentro en otro, cualquier cosa, o pasan y caen un plato, o Esto sea, parece el espíritu burlón, ¿no? Que se habla del espíritu burlón o el claro, fenómeno es poltergeist, algo ¿no? así. Total, que llegamos, nos explican, nos damos una vuelta, vemos que el problema que había era que la casa era de los padres, ellos habían entrado a vivir tal cual, pero es que él vestía como el padre. O sea, no usaba los ropajes suyos. Se va con la camisa, o sea, era todo muy tétrico, para que te hagas una idea. Más lo visto que no en sí lo que Lo el que fenómeno, ¿no? ocurría. Lo que podía ocurrir, ¿no? Bueno, le dijimos que necesitábamos grabar con ellos dentro de casa y hacer una grabación con ellos fuera para a ver qué sensaciones. De hecho, fíjate cómo Gustavo, que también, Sí, que miembro del Gustavo me equipo. dijo, Fran, esto tiene pinta de ocultismo. O sea, vamos a pasar de la parapsicología al ocultismo. Dice, y esto a lo mejor engancha más porque, claro, tiene más chicha, por decirlo de una manera. Pero vamos a ir paso a paso. Total, que nos dimos cuenta en las grabaciones que fuera no pasaba nada, o sea, la casa vacía, pero sí sucedía cuando ellos estaban dentro. Ay, Claro, entonces ya tenemos un dato, que uno de claro, los dos puede producir esa fenomenología. claro, claro. Empezamos a hablar con los familiares, tanto de unos como de otros, o sea, para que veáis que no solo es buscar fantasmas, o sea, tenemos que informarnos para realmente saber a qué te estás enfrentando, por decirlo de una manera, Claro. ¿no? ¿Qué circunda a Que esa familia? ¿Qué circunda la casa? ¿Y por qué se producen claro, quizá esos nos dimos fenómenos? cuenta que con ellos dentro, en una habitación, en el comedor, cuando lo estábamos grabando, pues vimos unas bolas de energía, algo que pasaba por la tele, algo, o sea, algo que ¿Lo decías, visteis? sí, está grabado y lo tengo en el móvil, que te lo pasaré. Sí, O sea, lo que voy contando está registrado, o sea, no es un invento. O sea, si yo veo, puedo decir, mira, me ha pasado esto, pero bueno, pues después de trabajar y los mediums ayudándome, o sea, del medium de los grupos ayudándome, me dijo, Fran, hemos llegado a la conclusión de que es ella. Ella, por lo que sea, se tiene la que estar, chica de la la chica de la casa, casa, viva, coleando como coleando. nosotros aquí Sí, ahora. es ella. Ella tiene que tener un problema psíquico, o sea, no quiere decir que sea un Grave. problema grave, sino puede ser que se esté medicando o algún problema de estrés, algo mental que tiene que está provocando Los fenómenos. los fenómenos. Yo pensaba que era él, porque era su padre, su madre, lo que habían fallecido, y como iba vestido como igual, pues claro, mi obsesión era él. Bueno, pues todo se dirigía a dirección de la Solo chica. se enfocaba a que todo Total, venía por hice una parte de reunión ella. con ellos y les dije, bueno, hemos llegado a una conclusión. No quiere decir ni que uno esté loco ni lo que el otro, sino que son problemas psíquicos, o sea, algún problema mental, y que se está medicando o no. Solo quiero saber si realmente estamos en la pista. Pues Marta, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que me echaron a la calle. Ay, que no quería saber la verdad. Que yo no estoy loca, que yo no estoy, que no sé qué, fuera, fuera, Claro, fuera, fuera, fuera. pensaban, era mucho más sencillo pensar que realmente estaba ocurriendo algo de Algo origen muy- extraño, paranormal o anómalo, que no la realidad que era que era ella propia
que de alguna manera, pues al final el ser humano tenemos la capacidad de provocar bajo terror, miedo, sugestión y una serie de circunstancias, estrés, por ejemplo, somos capaces de provocar según qué fenómenos. Conclusión. Sí. Está ingresada en el hospital de San Baudilio. Vaya, que al Psiquiátrico. final el tiempo os dio la razón, esta muchacha necesitaba ayuda de otro tipo, De otro tipo. médica, ahora la está obteniendo, pero vosotros descubristeis la verdad, Sí. fuera la que fuera, que al final es de lo que se trata, ¿no? Sí. De averiguar qué es lo que sucede, tanto si es extraño como anómalo, Claro. o como si es terrenal. Esto no quiere decir que, por ejemplo, que en esa casa no hubiera esa fenomenología. No, claro. Ves una pequeña explicación y ella, o sea, cuando suceden estos fenómenos pueden ser o foco o catalizadora. Es decir, en este caso era foco. O sea, la casa lo que había hecho era hacerse con la energía, en este caso más baja, que era ella. Claro, y entonces lo que hacía era, a través de ella, tener estos supuestamente movimientos de objeto, que la casa tuviera una energía más cargada, ¿vale? No quiere decir que la energía sea demoníaca, pero sí que una energía puede ser densa y provocar esos movimientos claro, si al final la energía de las personas vivas también a veces somos densas, todo el mundo está enfadado, está cabreado, claro, está triste, dejas una energía en un lugar que te puede, vamos, sí, podemos pues hablar. esto es lo que ocurrió. Sí, claro, entonces, digamos, llegamos a la conclusión. Es decir, ¿ella era el foco? Ella era el foco. Si fuera catalizadora, ¿sí? Allá donde fuese, iría produciendo fenomenología. El problema era que la casa es posible que esté con una energía muy grande, pero no lo suficiente como para que la gente que viviera allí pues lo pudiera provocar. En este caso, ella, con esa, digamos, hostilidad, sí, o enfermedad psíquica que podía tener de estrés y tal, pues podía promover esos fenómenos paranormales. Bueno, pues menudo viaje hemos dado aquí al mundo de los peligros, sobre todo de los peligros del tablero Ouija. Muchas gracias, por favor, Fran Meral. Es un placer tenerte en Aquelarre Bostik. Espero que vuelvas a la hoguera, esta es tu casa, estás invitadísimo. Y sobre todo espero que vosotros hayáis disfrutado de este viaje. Vamos a ir apagando la hoguera, que ya se va haciendo de día, y nosotros solamente tenemos que deciros que gracias por estar ahí, que volvemos prontito con nuevos temas y lo que siempre digo. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?